Nuevamente tenemos noticias que impactan los mercados y esta vez no fue Donald Trump ni Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, sino que fue la agencia clasificadora de riesgo Moody's, la cual bajó la clasificación de riesgo de Estados Unidos y esto podría impactar en los mercados y vamos a ver si puede impactar al dólar. Pero antes de eso vamos a ver la presentación en donde tenemos nuestra revisión semanal del dólar y además de eso tenemos justamente el análisis, qué es lo que ha pasado o qué es lo que podría pasar con esta rebaja de clasificación de riesgo en base a lo que ha pasado anteriormente, ya que no es la primera vez que esto sucede y vamos a revisar todo esto y mucho más a continuación. Así que no se pierdan, ahí estamos viendo justamente tercera semana de mayo en el tipo de cambio, en donde acá vamos a revisar, por supuesto, todo lo que está pasando con el dólar y el tipo de cambio a nivel local. La macroeconomía internacional, que siempre es una base de lo que estamos revisando, ya que es clave en justamente las políticas monetarias de los bancos centrales y también en los estímulos fiscales, lo cuales afectan justamente en la percepción de lo que podría estar eh, valiendo, digamos, unos tipos de divisas contra otras. Hay que recordar que el dólar siempre se ve contra algo más o contra alguna otra divisa en este caso. En este caso, por ejemplo, lo que siempre vemos es el peso chileno. Además de eso, vemos también los derivados de tipo de cambio, que son muy importantes, que es lo que cómo interactúa el sistema internacional con el mercado chileno a través de principalmente los forward o cross currency swaps y también vemos el cobre, el mismo DXY, que es el dólar index y el tipo de cambio y obviamente las noticias relevantes. ¿Por qué vemos el cobre? Por supuesto que es por el tipo, la balanza comercial, en donde el cobre es nuestro principal producto exportador y por lo tanto cuando aumenta mucho el precio del cobre y obviamente tenemos una balanza comercial positiva, están entrando más dólares al mercado y eso hace que no suba tanto el precio porque aumenta la oferta de las divisas internacionales en el mercado local. Eso se llama balanza comercial. Básicamente ahí están las exportaciones menos las importaciones. Y además de eso, el DXY, que es el dólar index, en donde ahí tenemos a Estados Unidos contra una cesta de países desarrollados que justamente son la zona euro, después de eso viene Japón, después de eso viene el Reino Unido y luego viene con mucho menos peso, pero no menos importantes también Canadá, Suecia y Suiza. Después de eso vemos el tipo de cambio normal y como les dije, las noticias más relevantes. Y acá ya vamos a la macroeconomía, en donde la inflación subyacente de Estados Unidos medida por el IPC, y muchos van a decir, ¿qué es lo que es todo esto que dijo? Ya, la inflación subyacente es justamente sin volátiles, que quiere decir sin alimentos y sin energía dentro de lo que es el IPC. ¿Y qué es lo que es el IPC? Una canasta de productos, de precios, perdón, al consumidor, en donde se trata de ver con esta canasta cuál sería más o menos una representación del consumidor promedio y en base a eso ver el cálculo de inflación. Es más o menos lo que se ocupa internacionalmente, pero mucho ojo que Estados Unidos ocupa una métrica, o en realidad es la Reserva Federal, distinta al IPC para medir la inflación, que es el PCE, pero esta obviamente depende del IPC, del IPP y de otros ítems más que vamos a revisar en unas láminas a futuro. Acá nos dice justamente que la inflación, el IPC subyacente de anualizado de los precios al consumidor en Estados Unidos, que excluye artículos volátiles como alimentos y energía, se situó en abril del 2025 en un 2,8, su mínimo en 4 años, pero sin cambios respecto al mes anterior. Por lo tanto, está en una tendencia a la baja, a pesar de que ya lleva 2 meses ahí en el 2,8. La inflación anual en Estados Unidos, en el IPC, digamos, tradicional o que incluye volátiles que son justamente alimentos y energía, esta disminuyó al 2,3% en abril del 2025 y esta fue la medida más baja desde febrero del 2021 y desde el 2,4% de marzo del mes anterior, y por debajo de las previsiones del mercado que esperaban que se mantuviera en un 2,4%, por lo tanto disminuye a 2,3%. Es leve la bajada, pero esto sigue mostrando una tendencia a la baja en la inflación de Estados Unidos medida por el IPC. Y por el otro lado, que justamente la economía muchas veces se mira como producción y consumo, por lo tanto, por el lado de la producción, el índice de precios al productor, que es un símil del IPC, pero para el otro lado, como les digo, de la producción,
Esto cayó un 0,5% en abril del 2025, este indicador, tras una lectura plana revisada en marzo y desafiando las expectativas del mercado que aumentara un 0,2%. Por lo tanto, esto sí va a empezar a bajar un poco las expectativas del PCE que vamos a ver más adelante. Esta fue la primera caída del IPP desde octubre del 2023 y la más pronunciada desde abril del 2020, durante las primeras secuelas del brote del COVID del 2019. Así que muy importante esta caída de la inflación medida por el IPP. Y justamente esto ya genera expectativas con el PCE, que es la medida que yo les dije que ocupa la Reserva Federal para realizar su política monetaria, que justamente estas todavía no incluían el IPP, porque acá, como nos dice Nick Timiraos, con base al IPC de abril, los analistas de inflación anticipan una inflación general o PCE de 0,14% intermensual y una inflación del PCE básica del 0,20% intermensual. Esta medida, como dice ahí en el gráfico, también se mide como la subyacente, que sería la core, y la, por decirlo, normal, que sería la headline. Y ahí podríamos ver que está en 0,14 en la headline y 0,2% en la core. Y estas estarían moderadas para abril. Estas cifras podrían moverse un poco después del informe del IPP, que es justamente lo que vimos el día jueves, y los datos de precios de importaciones del día viernes, que también están incluidos en esta medida del PCE, por lo tanto es una medida un poco más completa de inflación y que tiende o trata de ser más representativa de la inflación de Estados Unidos, pero lo importante es que viene a la baja. Ahora, ¿eso cómo va a afectar en las tasas? Por ahora no se ven rebajas en la política monetaria de Estados Unidos, pero sí se esperan por lo menos 2 a 3 rebajas de tasas de acá a fin de año. La verdad es que yo creo que podrían ser 2, pero obviamente que ahí el mercado hay que ir viendo qué es lo que está mirando. En la parte del crecimiento, pero de, el Reino Unido, la economía británica se expandió un 0,7% intertrimestral en el primer trimestre del 2025, en comparación con el 0,1% del cuarto trimestre y las previsiones del 0,6% que tenía el mercado según estaban las cifras preliminares. Esta es la tasa de crecimiento más fuerte en 3 trimestres, pero igual la verdad es que es bien poca el crecimiento que hay ya en Reino Unido y esto también está un poco de la mano con la tasa de desempleo, que esta aumentó ligeramente hasta el 4,5% entre enero y marzo del 2025, tras mantenerse sin cambios en el 4,4% como venía siendo en los últimos 4 meses anteriores. Esto fue en línea con las expectativas del mercado, pero podemos ver que la tendencia está un poco a que vaya deteriorándose el mercado laboral, o esto quiere decir que la tasa de desempleo vaya aumentando. Obviamente que un bajo crecimiento, obviamente que el empleo no puede ir de la mano una baja tasa de desempleo con un crecimiento que esté muy débil. Es muy raro que eso pueda suceder. El crecimiento en Japón también fue negativo, se contrajo así, perdón, no fue bajo como en el caso anterior, sino que acá fue negativo, que se contrajo un 0,2% intertrimestral en el primer trimestre del 2025 y esto en comparación con lo que esperaba el mercado de una caída de solamente un 0,1. En el último trimestre el crecimiento fue un 0,6 y lleva 3 trimestres de crecimiento positivo desde el año 2024. Por lo tanto, eh, al igual que el primer trimestre del año 2024, este primer trimestre del año 2025 cae la economía de Japón, así que muy importante ahí también para ir viendo cómo se está viendo la macroeconomía internacional, que lo van a ir haciendo los bancos centrales, y ahí por qué es tan importante esto, porque los bancos centrales, una es importante las balanzas comerciales de los países y también lo otro, que lo que les dije, cuando entran más dólares a un país, en este caso, por ejemplo, Chile, obviamente que eso hace que haya una mayor oferta de dólares y esté más bajo el tipo de cambio o se aprecie el peso. Otra cosa que es importante es el diferencial de tasas de los bancos centrales, ya que al haber diferenciales de tasa amplios o digamos que haya mucha diferencia de tasas entre un país y otro, se podrían hacer operaciones financieras que, digamos, estén buscando opciones de arbitraje, como por ejemplo podrían ser
carry trades. Y los carry trades básicamente lo que hacen es endeudarse a una tasa baja y después obtener rendimientos a una tasa baja. Esto obviamente, cuando yo me endeudo al principio en una tasa y después paso a otra moneda, lo hago un tipo de cambio y cuando este rendimiento en el otro país lo tenga que llevar de nuevo a mi moneda local, obviamente que es una expectativa del precio en el otro lugar y eso es justamente la paridad del tipo de cambio y ahí también está un poco involucrada la tasa forward, que justamente son los instrumentos derivados que vamos a ir a ver un poco más adelante. En el posicionamiento acá, como podemos ver, están aumentando el posicionamiento en corto del dólar o que el dólar caiga, y antes en mayoría estaba posicionamiento en largo. La caída del dólar es preocupante, nos dice Robin Brooks, que es justamente quien hace este gráfico, sobre todo porque debería haber sufrido en respuesta a los aranceles. Los datos de posicionamiento indican que las posiciones cortas en dólares son posiblemente las mayores desde el año 2012. Otra cosa que es importante es que los tipos de interés reales a largo plazo nunca antes habían divergido tanto entre la eurozona y Estados Unidos como ahora. Y se puede ver la eurozona en un color celeste y en Estados Unidos en un color negro. Normalmente los tipos de interés reales más altos reflejan fuertes expectativas de crecimiento. Y como hemos dicho, cuando son tasas de largo plazo, y de hecho está la de 5 años, justamente las mencionan harto en la Reserva Federal, en sus documentos y también en sus comunicados. Así que son bastante importantes. Y como he dicho, las tasas contienen expectativas de inflación, estas son reales, por lo tanto están descontadas, por lo tanto nos quedan crecimiento, política monetaria, que algo afecta, y también lo otro son riesgos, obviamente, de crédito o de liquidez, que justamente el de crédito sería importante para Moody's, y también el Term Premium, que también es algo interesante. Ahora, estas expectativas de crecimiento, si son mayores en Estados Unidos, debería impulsar el dólar al alza. Por ahora, esto no ha ocurrido y por lo tanto podría decir que podría estar infravalorado, visto de esta forma un poco el dólar. Y las expectativas de que llevaron al dólar a caer tanto justamente era una recesión en Estados Unidos y tuvimos un primer trimestre con una caída de un 0,3%, si no me equivoco, 0,2, 0,3%, si no recuerdo mal. Y eso hace de que este otro trimestre sea clave para no entrar en una recesión técnica. Esto es lo que estamos mostrando en este gráfico, justamente las tasas a 2 años nominales y reales para Estados Unidos. ¿Y por qué son importantes? Porque si nosotros hacemos la resta, que justamente decíamos esta tasa, que justamente hemos hablado, la tasa implícita o break-even, que justamente es la resta de la nominal con la real, esta está subiendo desde que se hubieron acuerdos comerciales de China con Estados Unidos. ¿Y esto qué significa? Que se está viendo un mayor crecimiento en Estados Unidos en un periodo de 2 años. Y eso hace que se disminuyan un poco junto con medidas como el GDP Now y también otros bancos de inversión que han dicho que muy probablemente la economía de Estados Unidos nuevamente tenga un trimestre positivo de crecimiento y eso ya haría que no caiga en una recesión. Eso podría haber sido justamente una explicación o una validación justamente a la hipótesis anterior que se planteó de que el primer trimestre tuvo una contracción o un crecimiento negativo por un tema de importaciones y exportaciones, justamente balanza comercial que impacta en el PIB. Recordemos que el PIB se puede construir con el consumo sumado con la inversión, con el gasto fiscal y la diferencia entre importaciones, exportaciones e importaciones, que justamente esta balanza comercial. Hay también otros ítems un poco más complejos, pero esto es lo que siempre vemos, digamos, como de forma más básica para poder entenderlo de mejor forma. Y acá otro tema es justamente el tipo de cambio real que calcula el Banco Central, en donde está haciendo una comparación del peso local contra todos sus socios comerciales. Acá ya estamos mirando más Chile y todos sus socios comerciales ponderados obviamente por el nivel de comercio que hay con cada uno de estos socios. O sea, quiero decir, si yo tengo 3 socios comerciales y lo hago de forma equiponderada, o sea, un 33%, 33,3 periódico,
para cada uno, o un tercio para cada uno. Esa es la ponderación que habría en este índice que calcula el Banco Central. Y esto está también ajustado por la inflación de estos países, por lo tanto, nos mide de buena forma cómo está el peso, si está subvaluado o devaluado con respecto a sus pares globales. Y esto también tiene mucho que ver con las productividades, etcétera, que se puede medir acá, también holguras fiscales. Pero por ahora, el peso se ve que está llegando a un nivel más neutral, en torno a esa base de 100. De hecho está en 101,6 y cayó un 2,31%, y eso podría ir muy en línea con el hecho de que he mencionado que distintos indicadores dirían que está más o menos el tipo de cambio neutral en estos momentos, con esta estructura o coyuntura de país en 950 pesos con el dólar, y está bastante cercano a ese valor el tipo de cambio en estos momentos. Ahora vamos a ver los derivados, que también son bastante importantes, como habíamos dicho anteriormente, y ahí podemos ver los derivados que son justamente que nos entrega el mismo Banco Central. Primeramente acá vemos los montos transados que hay entre moneda extranjera y moneda nacional, hablando de todas las monedas, a pesar de que la más importante ahí podría ser justamente el dólar. Pero aquí lo importante es que justamente los derivados en la barra de que los montos que se transan a diario, podemos ver que es casi más grande siempre este mercado de derivados que el mercado spot. ¿Cuál es el mercado spot? Es el tipo de cambio el día de hoy. En cambio, el mercado de derivados son tipos de cambio a futuros, ¿ya? En términos bien simples, pero es una forma de poder diferenciarlos de forma práctica. Por lo tanto, acá vemos que los derivados tienen un peso bastante importante en los montos transados, y eso obviamente que afecta a los tipos de cambio. Ahí está justamente la paridad cubierta de Fischer, que justamente hace que influyan en los tipos de cambio de las divisas, las tasas forward, que es justamente estos instrumentos que estamos viendo ahora. Acá los montos transados de justamente, no, estos son los montos transados totales de derivados, perdón, de forward con no residentes, y estos son forwards, em, de dólar peso. Acá ya nos vamos directamente a el dólar con el peso y con el no residentes, porque justamente la forma que interactúa el sistema de dólar offshore o el sistema interbancario internacional con la moneda local y con el sistema bancario local, para pues, obviamente que son los que manejan los dólares o son los que tienen mayor volumen en lo que son los dólares en el país. Así que es muy importante, y acá podemos ver que no han aumentado mucho los montos transados en forward con no residentes de dólar peso. De hecho, lo que sí están mostrando un poco es que las transacciones de los montos transados tuvieron un poco más sesgados hacia un peso positivo que a tanto hacia el dólar. Y acá este es el más importante de todos, ya que son los non-delivery forwards, que son justamente los forward por compensación, que son los favoritos, ya que obviamente se liquidan en dólares y no se liquidan en monedas locales. Por lo tanto, es cómo interactúa el sistema internacional con el sistema local, como les decía, pero estos son los instrumentos principales de los no residentes o de este sistema offshore, euro dólar o como le quieran llamar. Pero lo importante acá es que tenemos generalmente la curva forward o los puntos forward, donde tenemos mayor liquidez en los primeros 90 días. Por lo tanto, justamente segmentamos estos plazos hasta 7 días, de 8 a 35 y de 36 a 95. Y estos instrumentos entre el dólar y el peso local, non-delivery forward, que son, como les digo, importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque justamente es tanto el volumen que manejan estas instituciones internacionales que pueden mover el tipo de cambio, y no hay mucho que hacer, digamos, en el interior por un tema de volúmenes, son demasiado grandes. Entonces, eh, acá nos dicen que hay un sesgo positivo para el dólar en los primeros 7 días, después habría un sesgo más positivo para el peso desde el día 8 al 35 si lo ponemos en una línea temporal, y después ya de los 36 a los 95 días, que sería donde hay más liquidez en los puntos forward o en las operaciones. ¿Qué quieren decir estos puntos forward? En donde hay más operaciones de mercado, digamos, y por lo tanto podrían ser más representativas de lo que podría suceder. Es justamente
que va a también tener un sesgo en este plazo de prácticamente 1 a 3 meses hacia el dólar. Y esto está muy en línea con la que ha venido pasando, que ha venido con una intermitencia o una, digamos, oscilación el dólar peso en un canal, digamos, lateral. Después vamos a ver eso con más detalle. Así que es muy importante, como les dije, cómo interactúa este sistema bancario, interbancario internacional, que es una red interbancaria básicamente, que es a través de estos instrumentos derivados. Ahí justamente esto se dice que es con la paridad de interés cubierta. Acá vemos la estructura del cobre a largo plazo y como les dije, el cobre es más o menos un poquito más del 50% de las exportaciones del país, por lo tanto, por el tema de balanza comercial, lo que les decía, el flujo de ingreso de dólares o en realidad de divisas internacionales, pero la principal divisa de liquidación de comercio exterior también es el dólar y también de deuda internacional y por lo tanto es por eso su dominancia global, no es por otros temas que muchas veces se teorizan. Y acá lo que se puede ver con el cobre es justamente que tiene una estructura, acá estamos viendo ya velas de tamaño semanal, vemos una estructura totalmente ascendente y muchos analistas e informes dicen que el cobre tendería a ir creciendo en el tiempo porque es una materia prima que cada vez tiene mayor demanda, una materia prima metálica y mucho tiene que ver también con el crecimiento económico. Eso, de hecho, Mr. Cooper, un reconocido ahí en las redes sociales, habla bastante de eso. Y acá, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, justamente habíamos tenido un máximo anterior, después tuvimos una línea de tendencia bajista, una LTB, que fue rota justamente con este tema de la guerra comercial, hace un nuevo máximo acá, rompiendo ese nivel, y luego viene a caer justamente esta LTB y ahora está buscando un equilibrio nuevamente el precio del cobre. Vamos a revisar los gráficos en detalle con todo esto después. Acá vemos también una estructura más de largo plazo del dólar index o este índice del dólar que se hace con estas 6 monedas que ya les mencioné en la presentación, en donde acá podemos ver que le costaba superar este nivel de los 100, básicamente ahí estaba haciendo una resistencia y después rompió y ahora está haciendo un soporte, pero se perdió ese nivel de los 100, digamos, ahora en el corto plazo con esta posible recesión en Estados Unidos que al final, al parecer, podría ser que no se está dando, solo que está poniendo en precio el mercado. Obviamente que no somos, esto hay que ver cómo se va desarrollando, todavía queda bastante eh, trimestre por recorrer, pero el dólar se está recuperando y está nuevamente posicionándose este dólar index, perdón, el dólar contra esta cesta de 6 divisas internacionales está posicionándose nuevamente sobre ese nivel de 100, por lo tanto estaría mostrando nuevamente una mayor fortaleza, tal como podemos ver acá, pero tiene que romper algunas zonas importantes en estas caídas que se generaron para poder volver a estas zonas de niveles tan altos. Igual hay que entender de que sobre el 100 está en niveles bastante altos, igual el dólar frente a lo que es, digamos, los países desarrollados. Y por supuesto, esto ni compararlo con los países emergentes, los cuales casi siempre cuando sube el dólar tienden a sangrar mucho más por temas de balance comercial y también por temas de justamente estos derivados y primary dealers que hacen de repente que hagan más caro el dólar en estos países que tengan sobre todo déficit fiscales y drenaje de reservas internacionales. Acá podemos ver un poquito el tipo de cambio local, donde podemos ver que una estructura de largo plazo nos dice que la depreciación del peso chileno es inminente, o sea, la depreciación siempre va sucediendo más fuerte de la que tiene el dólar, o por lo menos lo que percibe el mercado a nivel global. Hay que entender de que una cosa es lo que se deprecie el dólar por el IPC o digamos para los estadounidenses en su poder de compra o poder adquisitivo, y otra cosa es el nivel de transacción entre las divisas, que es un un precio relativo. Y también es otra jerarquía del dinero también si nos vamos un poco a un tema más profundo económicamente. Acá vemos que varias veces fue a tocar el nivel de los 1000, lo rompió ya en la última vez, pero es algo inminente, como les digo, que siga subiendo el tipo de cambio en el largo plazo. Y esto también está muy dado, obviamente que si podemos ver a más atrás, podría esto cambiar, pero, o de hecho cambió un poco, pero esta estructura se fue generando
sobre todo cuando empezaron a aumentar los déficits fiscales y generalmente se empieza a apreciar mucho más tendencialmente el peso que el dólar cuando tenemos superávit fiscales, lo que no hay hace mucho tiempo. Por lo tanto, estos continuos déficits fiscales y aumento en la deuda del país de Chile, obviamente que hace que tengamos una depreciación con respecto al dólar, a pesar de que justamente a ellos los degraden por tener hoy en día un nivel de deuda más alto, pero por supuesto que ni comparado con lo que es el nivel de Chile. Así que mucho ojo con todo ese tema. Acá, los niveles principales que estamos viendo en el tipo de cambio, después lo vamos a ver más en detalle, pero siempre trato de dar 3 niveles hacia arriba y hacia abajo, pero acá tengo un poco más de detalle, todos los niveles que pueden ir, pero lo importante es que miren, siguen ese canal lateral pequeño que se está formando después de esta gran caída de los 1000, que justamente acá es cuando se esperó una recesión, después empezó a verse el dólar, que podría ser un refugio, subió nuevamente los 1000 y acá cayó y está más o menos en torno a este nivel de los 9.50, como le estaba diciendo, como un nivel más o menos justo, teórico de tipo de cambio que podría suceder. ¿Qué es lo más importante ahora para lo que viene en la semana? Justamente es en la macro que viene la próxima semana es en Reino Unido, la inflación vista por el IPC. En Canadá también tenemos datos de inflación vistos por el IPC. No hay datos tan importantes en Estados Unidos, excepto algunos PMI, etcétera, que siempre son importantes, pero no los vemos acá, ya que siempre nos enfocamos más en datos de crecimiento, inflación, desempleo, que son relevantes para los bancos centrales por justamente este diferencial de tasa, carry trade y eh, tasa de paridad de interés cubierta. Eh, en Japón está la balanza comercial, que es importante por este intercambio de divisas de Japón con el exterior a nivel de bienes y servicios, justamente exportaciones y exportaciones. Tenemos datos de inflación, por lo tanto, harta inflación en estos miembros del DXY, lo tenemos en Reino Unido, Canadá y Japón, y en Chile tenemos datos de crecimiento, los cuales van a ser claves para confirmar que empezamos a crecer un poco más y eso es positivo por visto de muchas formas, no solamente para el tipo de cambio, para los residentes acá de Chile. Esto ya lo habíamos visto y acá una de las noticias más importantes que es justamente que Moody's rebaja la clasificación crediticia de Estados Unidos y advierte, vamos a sacar ahí un poco la pantalla, y advierte riesgos fiscales bastante graves en Estados Unidos. Hay muchos que van a decir que no es tan importante lo que está pasando, no es tan grave, pero por supuesto que no es positivo los niveles de deuda que se vienen teniendo en Estados Unidos. Esto fue dado por un déficit persistente y creciente en la deuda pública. Y fue la última en hacer una rebaja, ya que S&P y Fitch lo habían hecho. Ahí Scott Bessent, secretario del Tesoro, algo más político, dijo que esta rebaja era un indicador retrasado, en cierta forma es así, pero obviamente que es un poco más para escudar ahí un poco la gestión de Donald Trump. Y acá podemos ver que tienen mucha mejor clasificación de riesgo hoy en día países como Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, etcétera, y perdón, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, etcétera, que Estados Unidos, que cae bastante con esta rebaja, y esto va a afectar seguramente a las tasas de los bonos del tesoro principalmente, y eso obviamente que afecta también harto a la renta variable. Así que mucho ojo ahí con ese tipo de activos. Vamos a ver si con el dólar y vamos a ver qué es lo que ha pasado anteriormente, porque es un poco más difícil. El dólar tiene una correlación bastante importante con las tasas, por lo tanto, si esto hace que las tasas suban, el dólar tendría que caer. Y acá, bueno, justamente vemos que anteriormente había sido S&P que hizo la rebaja en el 6 de agosto del 2011 y Fitch, que son las tres más grandes clasificadoras de riesgo, rebajó la clasificación de riesgo de Estados Unidos ya anteriormente el 1 de agosto del año 2023. Acá justamente estamos viendo lo que pasó la primera vez y esta línea azul es lo que pasó en agosto del año 2011, en donde cayó los primeros días, estuvo con bastante turbulencia en esta parte del dólar, pero después empezó a subir
el dólar index, este es el dólar comparado con estas 6 divisas, eh, más importantes a nivel global, y eso hace obviamente que sea porque básicamente buscan muchas veces el dólar como refugio, y con una subida de tasas pasa lo mismo. Después obviamente ajustó ahí obviamente medias móviles y luego siguió una tendencia un poco más alcista. ¿Y qué es lo que pasó la segunda vez? Que fue justamente el año 2023, subió después de eso por lo mismo que digo anteriormente, pero luego ajustó a una zona un poco más abajo, de hecho, y siguió una tendencia un poco más lateral. Por lo tanto, eso de que por esta rebaja de tasas tiende a caer el dólar y vaya a destruirse de forma inexorable, no es tan así. Y eso es lo que no podemos ver que es lo que ha pasado anteriormente. Obviamente que no es algo positivo para Estados Unidos, para nada, pero eh, es importante ahí que esté esa evidencia. Acá ya vemos un poco más los gráficos, en donde podemos ver que se ha mantenido en ese canal lateral, como les decía, entre los 953.3 pesos y 937.3 la cotización del dólar contra el peso chileno. Para niveles más abajo yo veo el 941.2.25, 937.3 y el 930.3, y ya más abajo vendría siendo prácticamente cercano al 920. Por arriba, a romper el 953.3, 962 y 966.27, y algo más superior sería cercano a los 970, 975. Así que tiene harto margen todavía ahí el tipo de cambio. El cobre lo vamos a ver un poco más en detalle cómo se ha comportado, en donde, como les digo, ya está buscando un nivel un poco más de equilibrio en torno a los 4,6, 4,58. El petróleo, también hay informes que dicen que va a estar entre los 60 y 65 en niveles más bajos que anteriormente, y rompe acá una resistencia bastante importante que venía trayendo en los $65 el barril. Así que se ve que ahora lo va a empezar a ocupar para o sea, va a estar más bajo, y eso es importante porque también por balanza comercial, obviamente que el petróleo es una salida de dólares para Chile. Acá estamos viendo el DXY, en donde podemos ver que se está manteniendo casi en los 101, se mantiene sobre los 100, pero acá tuvo esta caída muy relevante por el tema de las tarifas, y posiblemente acá se estaba poniendo en precio una recesión de Estados Unidos, pero se está viendo ahora lo contrario. Pero obviamente que esta noticia de Moody's tampoco viene a poner, digamos, muy buenas mucha alegría al mercado con este tema, así que la preocupación con el dólar sigue aumentando. Acá un poco cómo se ha comportado el dólar con el euro, principal componente de este DXY, es que ha caído bastante el dólar contra el euro, pero se ha recuperado tal como lo está haciendo el índice principal. Lo mismo con Japón, pero Japón sigue bastante fuerte, así que se está nuevamente acá apreciando el yen japonés y depreciando el dólar. Acá estamos viendo que está en un nivel, digamos, de equilibrio y no se está moviendo mucho de esta lateralización que está haciendo con la libra esterlina. Acá se está apreciando un poco, ahora último, el dólar frente al dólar canadiense, que es justamente también uno de los principales afectados por esta guerra comercial, por ser vecino directo de Estados Unidos. El dólar contra la corona sueca, que es uno de los participantes de este índice del dólar, sigue ahí en un nivel también lateral, como podemos ver. Acá se aprecia un poco el dólar en esta última parte contra el franco suizo, que también es un refugio de valor para muchos europeos. Acá vemos que se mantiene en una canal lateral, digamos, de mediano plazo, buscando, eso sí, acá vino a apreciarse mucho el dólar, depreciarse el yuan, pero al final China no ha aplicado devaluación de su moneda, y acá se ve cómo se está apreciando el yuan frente al dólar, y el dólar se deprecia frente a la divisa china. Acá estamos viendo lo mismo que pasa con Brasil, en donde se ve que el peso, o sea, perdón, el real brasilero se viene apreciando, a pesar de que acá no es de forma tan clara contra el dólar, pero obviamente que ha venido con una depreciación estructural el real brasilero contra la divisa norteamericana. Acá lo mismo con México, que es importante justamente por ser otro eh, socio directo, vecino de Estados Unidos, y vemos cómo no ha habido tanto movimiento
y no ha sido tan relevante, pero en un momento se apreció un poco más el peso mexicano y hoy en día igual se está en niveles un poco más bajos de lo que se estaba hace unos meses atrás. Así que con eso ya vamos cerrando nuestra entrega del tipo de cambio del dólar. Espero que les guste. Esta semana va a ser clave con datos macroeconómicos y con todo lo que puede ir pasando con esta rebaja de tasas, perdón, rebaja de rating de Estados Unidos, que como les digo, lo más probable que haga es que haga que las tasas aumenten un poco en Estados Unidos y eso obviamente que podría hacer que el dólar no tienda a depreciarse como sería lo más lógico pensar. Así que hay que ver qué es lo que sucede ahí con el mercado, pero muy atento a los niveles y no se pierdan ninguna entrega más del dólar. Y recuerden, como les digo siempre, de darle like, por favor, suscribirse y compartir en caso que les guste este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao, 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 chao.